Entonces, la palabra histología pues hace referencia a lo que es histo, tejido, logos, estudio. La histología se encarga de estudiar a los tejidos de nuestro cuerpo. Y en este caso lo que vamos a ver el día de hoy es cómo son estos tejidos a nivel del sistema cardiovascular. El día de hoy únicamente vamos a revisar lo que es la histología de vasos sanguíneos. Es un tema corto, es un tema realmente sencillo y pues ya hemos estado hablando de varias cosas al respecto. Entonces, pues sabemos que en nuestro organismo, pues los vasos sanguíneos sirven precisamente para llevar oxígeno y nutrientes, hormonas, entre otras moléculas fundamentales, hacia los tejidos. Y de los tejidos hacia los vasos sanguíneos, dióxido de carbono y productos del metabolismo. Aquí estamos viendo una imagen donde vemos de manera muy generalizada lo que es el corazón como bomba y los vasos sanguíneos como transporte. Ya hemos visto desde la primera clase que podemos hablar de diferentes formas de circulación sanguínea, donde en organismos, especies menores que nosotros, esa circulación es algo que se llama circulación abierta. ¿Por qué se le llama circulación abierta? Pues porque no existen todavía vasos sanguíneos por los cuales pueda conducirse la sangre. En el caso de los insectos, a esa sangre se le llama hemolinfa. ¿Y por qué hemolinfa? Porque todavía no existen estas células especializadas que nosotros llamamos eritrocitos, que son capaces de conducir el oxígeno hacia nuestros tejidos. El sistema cardiovascular se compone de dos circuitos, que ya los hemos revisado, que va a ser la circulación pulmonar o el circuito menor, que lleva la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones y de los pulmones hacia las aurículas izquierdas. Y el sistema sistémico o circulación mayor, que lleva la sangre a todos los órganos y tejidos, iniciando en el ventrículo izquierdo y llevando la sangre a los tejidos y terminando en la aurícula derecha. Entonces, pues lo que nosotros vamos a tener son dos componentes separados. Lo que sería el sistema cardiovascular, que transporta sangre en ambas direcciones entre el corazón y los tejidos, y también lo que sería nuestro sistema de circulación. Sabemos que por cada latido se expulsan aproximadamente 80 mililitros de sangre. Entonces seguramente ahí tienes una calculadora cerca y vamos a calcular si el flujo es aproximadamente 80 mililitros por cada latido cardíaco. Vamos a suponer que tenemos un individuo, ya sabemos, anatómicamente sano, que en promedio tiene 75 latidos por minuto. ¿Cuánto es lo que se expulsa en ese minuto de sangre? Si 6 litros. Si son 80 mililitros por cada latido y son 75 latidos en un minuto. Entonces decía su compañero, ¿cuánto? 6 litros. ¿Ya hiciste la cuenta? Sí, sí son 6 litros. Son en promedio esos 6 litros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en circulación constante durante nuestro cuerpo. 6 litros de sangre que se están movilizando por cada minuto en nuestro cuerpo. Si esos 6 litros nosotros lo multiplicamos por 60, porque son obviamente
lo que corresponde a una hora, ¿cuánto le toca en promedio? $360. 360 litros, que es más o menos lo que le cabe a un tambo de agua o a lo que es tu cisterna, probablemente en tu casa, ¿sí? Eso es lo que se transporta de sangre en una hora. Ahora, nosotros sabemos que el día está compuesto por 24 horas. Si nosotros multiplicamos esos 360 litros de sangre por 24, ¿cuánto nos da? 8.640 litros. 8.640 litros. Es una cantidad realmente sorprendente de sangre que está circulando constantemente por nuestro cuerpo. Y recordarás tú en los videos de Harvey que para él se le hacía sorprendente que el cuerpo estuviera produciendo esa cantidad de sangre a cada momento, como antiguamente creían que así sucedía en la época de Galeno. Pero gracias a sus descubrimientos, pues es obvio que hoy sabemos que son en promedio 6 litros que se encuentran circulando constantemente en estos dos tipos de circulación, tanto la mayor como la menor. Y lo hacen exactamente de manera simultánea, puesto que ya sabemos que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo manejan exactamente los mismos flujos. Entonces, pues nosotros lo que nos vamos a referir el día de hoy es hablar de la superficie de la red capilar. ¿Te estás imaginando 700 metros cuadrados? Es una cantidad en metros muy sorprendente. Pues si en promedio tal vez tu casa como la de ustedes del Infonavit es de 100 metros cuadrados, pues estaríamos hablando que serían en promedio 7 casas del Infonavit las que estarían conformando la superficie de la red capilar. Entonces es una cantidad enorme de tejido que tenemos en nuestro cuerpo. Y estos capilares pues van a manejar el 5% del volumen total de la sangre. Y bueno, pues aquí estamos viendo una imagen que ya habíamos visto previamente, donde estamos señalando lo que es una vena, donde su grosor comparado con el de una arteria es mucho menor, pero va a contener las tres capas básicas de todo tejido vascular, una capa interna, una capa media y una capa externa. En este caso, la capa externa está pintada en color azul porque, bueno, ya lo habíamos comentado, antiguamente pensaban que los reyes tenían sangre azul. Y los anatomistas, para hacer esa diferenciación de lo que eran las venas superficiales, pues decidieron pintarlas a todas las venas de este color azul para distinguirlo de lo que son las arterias. Porque posteriormente descubrieron que las arterias no llevaban aire, sino que llevaban una sangre bastante roja, como es lo que estamos viendo en la imagen, que comparada con la sangre que llevan nuestras venas, que es de un color ladrillo, pues sí es muy notoria esa capacidad o ese color que vamos a encontrar en nuestra sangre. Aquí estamos viendo un capilar que la palabra capilar pues proviene de la palabra cabello, de tal manera que los primeros anatomistas encontraron que los capilares tenían el grosor de un cabello o menos del grosor de un cabello, de tal manera que por eso decidieron ponerle el nombre de capilares. Aquí estamos viendo una imagen en la cual vemos estas válvulas que cada una tiene dos valvas y
estas valvas, conforme la sangre es empujada, abre a la valva y cuando deja de ser empujada la sangre, por el mismo peso que tiene la sangre, hace que la valva se cierre. Algo similar a lo que sucede con nuestras valvas de nuestras válvulas aórtica y pulmonar. Van a trabajar exactamente bajo el mismo mecanismo. A diferencia de las arterias, las cuales no tienen esas valvas. Y prácticamente nuestra clase se va a dirigir a este dibujo que tú tienes en tu libro de histología. De tal manera que todos los vasos sanguíneos van a compartir las mismas características, con excepción de los capilares, donde ya vuelvo a repetir, vamos a tener 3 capas. Una capa íntima, que en este caso se le denomina túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Quisiera que buscaras en tu diccionario la palabra adventicio para que tengas una idea de qué quiere decir esa palabra. Entonces, les doy unos segundos para que busquen la palabra adventicio. Que se desarrolla de forma extraña, fuera de su lugar Eso. habitual. También dice que sucede de manera accidental. Adventicio, que sucede de manera accidental. ¿Alguna otra definición? Que se forma de manera extraña. Que se forma de manera extraña. Muy bien. Adviento. Comienzo del año litúrgico. Comienzo del año litúrgico. Bueno, esa no nos sirve ahorita esa definición. Pero adventicio, como ustedes lo están diciendo, pues quiere decir extraño. El que viene, eso es lo que quiere decir. Y en este caso, ¿por qué le pusieron adventicia? Porque no es propio del vaso sanguíneo, sino como por ahí alguien lo dijo, se va a formar de manera externa a lo que es el vaso, de manera extraña, ¿les gusta? A lo que es el vaso sanguíneo. Entonces, es una capa completamente fuera de lugar que no le corresponde directamente al vaso. ¿Cómo qué será? Como los ladrillos, que serían estos, los músculos, que están protegidos por una pintura. Eso sería la capa adventicia. Entonces, iniciemos desde la parte interna. Aquí estamos viendo que la túnica interna está conformada por este tipo de células. Creo que el libro es muy claro. Tienen la forma de tipo hexagonal. Obviamente aquí lo están exagerando, porque están haciendo hexágonos perfectos. Pero este tipo de tejido, que se le denomina epitelial, más o menos tiene esta forma hexagonal. Y tú vas a aprender cuando llegues a la materia de, se me fue el nombre, tegumentario, que existen diferentes tipos de tejido epitelial. Probablemente en la prepa ya los has escuchado, como sería el tejido epitelial simple, el plano, el estratificado, el cúbico, el cuboide. Entonces, en este caso, los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos, incluyendo los capilares, van a estar formados por tejido epitelial. Es una capa simple de tejido epitelial. No hay estratificaciones, es solamente una capa de epitelio. ¿Qué otra característica vamos a encontrar en este tejido? Bueno,
que no está queratinizado. Entonces ahora busquen la palabra queratina en su diccionario. ¿No sería como un tejido que no es flexible? Más o menos, sí, efectivamente. La queratina es un tipo de proteína que le da rigidez a nuestros tejidos. Por ejemplo, nuestro cabello. Nuestro cabello está conformado prácticamente de queratina, de tal manera que es un tejido epitelial completamente queratinizado. Y pues obviamente hay algunas personas que su queratina puede tener enlaces disulfuro y formarles chinos en su cabello. Y quienes estamos lacios, pues no llegamos a formar esos enlaces disulfuro. Entonces, como dijo su compañero, la queratina es una proteína que le da rigidez a nuestros epitelios. ¿Dónde tenemos queratina? Pues, por ejemplo, en los labios, cuando hace mucho viento, En las uñas, ¿no? También. se refleja mucho en los labios resecos, hasta inclusive se forman como especie de pellejos de lo duro que están nuestros labios, pero donde más vamos a tener queratina efectivamente es en las uñas. Las uñas van a estar formadas de queratina y entonces las uñas son prolongaciones de tejido epitelial completamente queratinizado. En el caso de los vasos sanguíneos, vuelvo a repetir, no tienen queratina. Entonces, característica de la capa de la túnica íntima es un tejido epitelial simple y no queratinizado. Aquí pues da la apariencia como de tener como unas onditas y es porque las células pues no son completamente planas. Me imagino yo cuando ponemos a calentar una tortilla que ésta se infla por en medio y ese, esa parte que se encuentra inflada pues es donde vamos a encontrar el núcleo de nuestra célula, además de lo que son los organelos que componen al epitelio. Entonces, como se encuentra al interior de nuestro cuerpo, a este tipo de epitelio se le va a llamar endotelio. Entonces, la primer capa o la capa interna de los vasos sanguíneos está conformada por endotelio. ¿Cómo se va a unir cada uno de estos endotelios? Porque se tienen que estar juntando cada uno de ellos para no despegarse. Bueno, pues para eso vamos a utilizar un pegamento. Ese pegamento lo conocemos con el nombre de colágena. Ya te había yo comentado que la palabra colágena viene de dos vocablos, la palabra cola, que quiere decir pegamento, y gena, génesis u origen. Entonces, ese pegamento, esa colágena, une a cada una de estas células. ¿Habrá algo que pueda desintegrar a la colágena? Sí. ¿Cómo qué? Como el tabaco, por ejemplo. Las personas que fuman, la nicotina tiene la cualidad de desintegrar la colágena. ¿Y qué va a pasar si la colágena se desintegra? Pues que este epitelio se va a despegar y me puede formar un agujero. Seguramente ya en tus clases de hemo te han comentado que si encuentra tu cuerpo un agujero, este tiene que ser reparado por medio de lo que son las, las fibrillas, para que de esta manera se forme un tejido fibroso que posteriormente le vamos a llamar cicatriz. Entonces, puede tener efectos
malos el fumar, sí, porque cada vez que tú fumas un cigarrillo, esa nicotina puede despegar tu colágena y va a ser sustituida tu epitelio por tejido fibroso. Ayer hablábamos precisamente de los alcohólicos, que sus células hepáticas con el paso del tiempo iban a ser sustituidas por tejido fibroso, el cual no tiene ninguna capacidad para transformar nutrientes, por ejemplo, o los fármacos de los cuales hablaron al final. Entonces, el hecho de que mis vasos sanguíneos estén forrados por tejido fibroso, pues no es nada alentador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar por debajo de lo que es el endotelio? La lámina basal. Esta lámina basal es principalmente proteínas, glucoproteínas, que vulgarmente le llamamos moco. Estas glucoproteínas le van a dar la estructura a nuestro vaso sanguíneo, de tal manera que no permiten la filtración. ¿Qué quiere decir esto? Que si más o menos el rayo láser fuera un eritrocito, no tendría la capacidad de caber entre los espacios que hay entre los endotelios. Y si llegase a pasar, se va a quedar pegado en lo que es la lámina basal. De tal manera que la extravasación, o lo que se llama la salida del líquido de eritrocitos hacia afuera del vaso sanguíneo, es muy complicado. ¿Puede haber esa extravasación? Sí. Ayer hablábamos de que los capilares, si aumentaba la presión sanguínea, se podían extravasar la sangre. Y esto puede ser peligroso porque los riñones son nuestra principal fuente de filtración. Y pueden haber personas que en vez de orinar pipí, estén orinando sangre. Esto de orinar sangre me está hablando de que hay un daño terrible a nivel del endotelio, de los capilares o de los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel del riñón. Después de nuestra lámina basal, que es propio de todos los vasos sanguíneos, vamos a empezar a tener diferenciaciones. Algunos sí, algunos no. Como cuál, el tejido conectivo subendotelial. Quiere decir entonces que ningún capilar va a tener las siguientes capas de las cuales vamos a hablar. Ningún capilar va a tener tejido conectivo subendotelial. Aquí lo están dibujando en forma de rayitas. ¿Por qué? Y como con un color como medio café, porque es tejido conectivo. Y el tejido conectivo, pues es lo que llamamos colágeno, principalmente. Otro de los tejidos conectivos muy conocido por ti es la grenetina, con la cual se hacen las gelatinas. Ese tejido conectivo, pues es el que le da elasticidad a nuestra piel para que no se vuelva rugosa. Entonces, cuando una persona empieza a crecer, empieza a perder el tejido conectivo subendotelial, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Pues va a empezar a presentar lo que son las arrugas, lo que nosotros conocemos con el nombre de arrugas. ¿Qué otra capa voy a encontrar después del tejido conectivo subendotelial? Una lámina elástica interna. Esta lámina elástica interna, como su nombre lo está indicando, es como una especie de liga que le va a permitir a los vasos sanguíneos tener cierto grado de elasticidad.
Posteriormente, estos que parecen como bolillos, es tejido liso. Y habíamos comentado que el músculo liso tiene la forma de huso. Y pues para mí es más fácil que ustedes puedan decir que tienen forma de bolillos a la de forma de huso. Son gorditos del medio y son delgados a sus extremos. Eso es lo que es un huso. Si lo buscan en su diccionario, pues van a encontrar que es el palito donde enredan el hilo de una madeja de borrego para poder posteriormente hacer algún tejido. Este músculo liso va a depender del tipo de vaso sanguíneo. En el caso, por ejemplo, de los vasos de amortiguación, díganme un vaso de amortiguación, eso lo vimos ayer. La aorta. La aorta. La aorta, nos vamos a encontrar que la aorta no tiene prácticamente músculo liso, porque lo que me interesa más es que tenga este tipo de tejido que es la elastina, la lámina elástica, para que se pueda estirar cada vez que la arteria recibe el golpeteo, la aorta recibe el golpeteo de la sangre. Pero existen vasos de distribución que sí van a tener mucho músculo liso. ¿Y por qué quiero que tengan músculo liso? Porque vean ustedes, tienen terminales nerviosas. Y estas terminales nerviosas van a servir para que el músculo, cuando recibe el impulso eléctrico, empiece a trabajar. ¿Y de qué manera? Ve la manera en que está acomodada. Está acomodada como si tú estuvieras haciendo un cordel enredado alrededor de un vaso, de tal manera que cuando esto se contrae, ¿qué va a suceder con el diámetro del vaso? Va a disminuir. Y si disminuye el diámetro del vaso, ¿qué va a suceder con el flujo de sangre que viene por ahí? Pues va a aumentar. Recuerda que cuanto más chico es el orificio, la presión con la cual viaja el líquido aumenta. Ese experimento lo podemos hacer con cualquier manguera en tu casa, en el cual si tú no le pones dedo al orificio de la manguera, el agua va a salir prácticamente cayéndose inmediatamente que sale de la manguera. Pero si tú dejas un pequeño orificio en esa manguera, aumenta la presión interna del líquido y el agua va a poder llegar más lejos. Y entonces, ¿por qué me interesa que los vasos de distribución tengan este músculo liso? Porque la presión con la que salió la sangre por la aorta se va a ir perdiendo conforme va haciendo su viaje por tu cuerpo. Pero si yo le coloco músculo liso, el vaso sanguíneo va a tener la capacidad de contraerse y aumentar su presión. De esta manera te puede llegar sangre hasta la cabeza y hasta los pies, sin la necesidad de otro mecanismo de acción. Es la razón por la cual me voy a encontrar con esta capa de músculo liso. Entonces, ¿en dónde va a ser más abundante la capa de músculo liso? En los vasos de distribución. De hecho, también otra clasificación de los vasos sanguíneos es esa que se les llaman arterias musculares. Entonces, las arterias musculares o arterias de distribución van a contener en promedio entre 40 capas de músculo liso, con la intención precisamente de que se lleve a cabo la contracción y puedan movilizar nuestra sangre. Pero después vimos que había otra clasificación, las arteriolas, que también se pueden denominar vasos de distribución. Esas arteriolas, obviamente su diámetro es mucho más pequeño que el de una arteria. ¿Y con qué intención se disminuyó el calibre?
por lo mismo que te acabo de explicar. Al ser más pequeño el diámetro del vaso, la sangre va a llegar con mayor facilidad a cualquier parte de tu tejido de tu cuerpo. Entonces, ya no requiero gran cantidad de músculo liso. Con un promedio de 10 capas de músculo liso es suficiente para que pueda llevarse a cabo la contracción en estas arteriolas y llevar o transportar la sangre hacia tus tejidos. Vamos a encontrarnos con otra segunda capa de lámina elástica, la cual se va a denominar lámina elástica externa. Hasta ahorita nadie me ha preguntado, oiga doctor, ¿y por qué tiene estos como hoyitos la lámina elástica? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Es por donde van a entrar los nervios? No. Para que no se quiebra al estirarse o algo así. Más o menos. Para que no se desgarre. Sí, más o menos. Efectivamente. Otra idea. Para que se estiren mejor. Para que se estiren mejor, ¿verdad? Entonces, tienen la forma de una red. ¿Con qué intención tienen la forma de una red? Para que al momento en que el músculo liso se contraiga o se estire, esto tenga la capacidad de estirarse o de relajarse. Y como decía por ahí una de sus compañeras, para que no se quiebre, para que no se vaya a fracturar el tejido. Es por eso que va a tener estos hoyitos. Entonces, no es lo mismo llevar un balón de fútbol en una red donde quepa ese balón, a llevarlo en una bolsa de plástico. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no solamente puede entrar un balón de fútbol, tal vez puedo transportar un balón de básquetbol en esa misma red. En cambio, si la bolsa era del tamaño de la bolsa era del tamaño del diámetro del balón de fútbol, pues ya no cabe una pelota de básquetbol. Entonces, es la manera en que pues el diseñador de esto dijo, pues si lo hago en forma de red, esto se puede elongar más y no hay riesgo de que se desgarre el tejido. Y ya no hay problema de que esto pues sufra constantemente contracciones y relajaciones, porque recuerda que está entre lo que es el tejido muscular. Y bueno, pues finalmente tenemos esta capa de adventicia, que como ustedes lo definieron de acuerdo al diccionario, es algo que no es propio del vaso. Entonces es un tejido que crece encima del vaso y que va a ser un tejido completamente conectivo. De ahí que lo pintaron en ese color como amarillo crema, porque son fibras de tejido conectivo. Ahora que llegues al sistema osteomiarticular, te vas a dar cuenta que existen diferentes tipos de tejidos conectivos. Colágenos de tipo 1, de tipo 2, 4, 9, y cada una de esas colágenas tiene diferentes funciones. Algunas de esas colágenas, su función es ser completamente líquida, y es la razón por la cual en algunas de nuestras articulaciones nos vamos a encontrar con ese líquido sinovial que es un tipo de colágena especializada en ser completamente líquida. Pero hay otra colágena que es completamente dura, como por ejemplo lo que es el cartílago de tus orejas. Es una colágena completamente dura. Y entonces la colágena
tiene la misma fórmula química. Lo único que va a sustituirse dentro de la fórmula, pues son algunos elementos de uniones entre cada una de esas colágenas. Y por eso podemos ver que existan, como son proteínas, pueden ser proteínas de una sola tirita, de dos tiritas que empiezan a formar como una especie de trenza, y así sucesivamente. Entre más trenzado se encuentra esa colágena, más dura va a ser tu colágena. Entonces, si esta colágena yo la estuviese manipulando constantemente y como habíamos hecho el ejercicio de estar frotando nuestra mano sobre la banca, esto puede empezar a ser sustituido por un tejido fibroso, por un tejido que se va a hacer duro. Entonces, la colágena que debe de haber en los vasos sanguíneos tiene que ser una colágena relativamente elástica. Habíamos comentado que en el caso de la aorta, tú lo puedes ver perfectamente en el video de anatomía del corazón, en la práctica de anatomía, que se ve como de un color crema, la aorta, a diferencia del resto del corazón que se ve de un color rosa o medio rojo. Ese color medio rojo está dado por el músculo liso o por el músculo estriado, depende de qué estemos hablando. Si hablamos de vasos sanguíneos es músculo liso, si hablamos de músculo cardíaco es músculo estriado cardíaco, los cuales contienen células parecidas a los eritrocitos llamados miocitos. Esos miocitos tienen las mismas características que los eritrocitos, pueden transportar oxígeno y le van a dar esa coloración rojiza a la carne. Entonces, si tú te compras un pedazo de bistec, pues es como de un color rosa-rojo, más o menos, ¿no? Depende cuántos días debe refrigerado ese Más bistec. rosa. Si es fresco, es como un poquito más rosa. Sí, ¿verdad? Y más si es de puerco. La carne del puerco es la más similar a la carne humana. Bueno, entonces, lo último que nos falta describir son las terminales nerviosas, que son nervios del sistema autónomo. Quiere decir esto que nosotros no podemos controlar. Yo no le puedo decir a mis vasos sanguíneos, contráiganse vasos sanguíneos. No lo puedo hacer porque pertenecen al sistema autónomo. Y este sistema autónomo va a producir diferentes sustancias químicas, como puede ser la adrenalina, que su función principal es que se contraigan los músculos, o también acetilcolina, que es completamente lo contrario. Va a provocar la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando alguien se asusta, ¿qué sucede con los vasos que se encuentran muy a la superficie de su piel? Pues se van a contraer del susto. Y al contraerse del susto, pues ya no va a circular sangre. ¿Y qué va a aparentar esa piel? Pues que se ve de color pálido. Me está indicando que hay una contracción sostenida de los vasos sanguíneos. Esa palidez me está hablando de que no hay circulación de sangre en ese momento. Cuando ya pasa el susto, hasta nos reímos y empezamos a producir acetilcolina, aparte de otras sustancias
que son internas en tu cuerpo como endorfinas. Esas endorfinas son sustancias parecidas exactamente a la morfina. Y pues tú sabes que la morfina es una sustancia que nos hace sentir placer. La morfina viene de lo que es la amapola y su derivado gomoso de la amapola es lo que llamamos morfina. Los chinos desde hace muchos años, muchos años, son los que empezaron a producir esa morfina. Y los emperadores, pues prácticamente se la pasaban fumando o tomando morfina. ¿Para qué? Pues para sentirse bien, para sentirse felices. Obviamente, pues terminaban bien pachecos. En nuestro caso, pues esa morfina en la actualidad se usa o se transforma químicamente en una sustancia muy parecida a la cual llamamos heroína. Y la heroína es una sustancia que se inyecta principalmente cuando alguien tiene una herida muy profunda o un dolor demasiado fuerte. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Guerra de Vietnam, lo pueden ver en diferentes películas, los soldados se inyectaban esta morfina o esta heroína para soportar el dolor. Claro que se vuelve uno adicto a esa sustancia y pues de ahí vienen todos los problemas que puede derivar. Entonces, este tejido nervioso no solamente produce adrenalina y acetilcolina, puedes producir diferentes sustancias. Entonces, seguramente tú has escuchado ese término que dicen, soy adicto a la adrenalina. ¿En verdad será adicto a la adrenalina? No. ¿Qué es lo que está sucediendo en su cuerpo? Con esa situación de peligro, sí produce grandes cantidades de adrenalina. Pero ¿qué sucede posterior a la adrenalina? La liberación de endorfinas y de acetilcolina. Entonces, más bien es adicto a las endorfinas que le van a hacer sentir placer. Vuelvo a repetir, después de que nosotros nos asustamos, tendemos a reírnos como una sensación de placer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está produciendo endorfinas. Pero en nuestro caso particular, la acetilcolina, ¿qué función va a hacer? Vasodilatación. Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene dos funciones principales. La contracción o vasoconstricción o vasodilatación. Y finalmente vemos aquí dos vasos sanguíneos, uno pintado en color azul y otro pintado en color rojo. Estos vasos sanguíneos que alimentan a los vasos se llaman vasa vasorum. Y estos vasa vasorums son vasos que van a alimentar principalmente a los músculos, a las arterias musculares, pero más que las arterias musculares, a aquellas arterias de grueso calibre o cualquier otro vaso de grueso calibre. ¿Como cuáles? La carótida. La carótida, muy bien. La subclavia. ¿Cuál podría ser otro ¿Podría vaso ser de también la grueso? vena cava? La vena cava efectivamente es un vaso de grueso calibre, muy bien. Y les hago una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que haya más vasa vasorums? ¿En la aorta o en la vena cava? ¿La aorta? La vena La cava. aorta. La vena cava. La cava. ¿Por qué? ¿Por qué la aorta o por qué la vena cava?
Yo creo que en la vena cava por su tamaño, porque es un poco más delgada, creo. Sí, es más delgada que la aorta, eso sí. En grosor es mucho más delgada la vena cava que la aorta. Yo creo que en grosor ha de ser como unas 4 o 5 veces más delgada la vena cava que la aorta. Pero por grosor no requeriré más vasa vasorums en la aorta. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ok. Los que contestaron vena cava es la única respuesta que tienen por el diámetro de la vena. Igualmente, los que dijeron aorta se pueden arrepentir y decir, ah, pues yo creo que sí, vena cava. Podría ser por bueno, porque la arteria manda sangre, ¿no? O sea, manda presión, sangre con presión. Y si Caliente, entendí, y caliente, caliente. si entendí bien, pues esos vasos van a llegar al músculo liso, que va a hacer que la sangre, los vasos se dilaten, haciendo que la sangre salga más a chorro y llegue a las partes del cuerpo, ¿no? O sea, a otras partes. Ibas bien, te desviaste completamente. Pues debería estar en las arterias pequeñas, ¿no? Ujú. Porque va directamente a nutrir a los Al músculo. tejidos, ajá, así a los tejidos para llevar el oxígeno y los bueno, sí, igual, ¿no? Para Ujú, sí, los claro, desechos. claro. Pero no. Donde vamos a encontrar mayor cantidad de vasa vasorums es en la vena cava. Pero la respuesta es ¿y por qué? Doctor, ¿no será porque nos acaba de decir que en la vena cava, digo, en la arteria aórtica, en la arteria aorta, perdón, no se encuentra mucho músculo liso? No, no es la respuesta. ¿No podría ser por la presión propiamente No, que se ejerce en la aorta? no. Ibas bien cuando dijiste que era por el tipo de sangre, pero no tiene nada que ver la presión. ¿Qué tipo de sangre lleva la aorta? ¿Oxigenada? Oxigenada. ¿Y qué tipo de Oxigenada. sangre lleva la vena? Desoxigenada. Desoxigenada. Venosa. Ya les ayudé. ¿Por qué creen ustedes que haya más vasa vasorums en la Ah, por vena el intercambio, ¿no? que en la aorta? Que también necesita sangre oxigenada, La la intercambio, vena. ¿no? Claro, porque va a requerir sangre oxigenada, ¿sí? La vena cava, ¿Por qué dijeron? todas las venas necesitan sangre oxigenada. Y si la vena cava lleva sangre sin oxígeno, pues es lógico que tiene que haber mayor cantidad de vasa vasorums en estas venas que en las arterias. Independiente del grosor de la arteria, pues está llevando sangre con oxígeno. Y entonces al llevar sangre con oxígeno, pues el oxígeno puede difundir muy fácilmente. No requiere cotransportadores, no requiere algún tipo de transporte especial. El oxígeno difunde muy fácilmente en los tejidos. Entonces, no importa qué tan grueso o qué tan delgado sea tu arteria, siempre va a haber suficiente oxígeno para alimentar a ese vaso. Pero a diferencia de las venas que llevan sangre pobre en oxígeno,
pues las venas van a requerir vasos que los alimenten, porque al haber pobreza en oxígeno al interior del vaso, va a necesitar vasos sanguíneos que alimenten a ese tejido. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces, es ahí cuando les decía ayer que pues tenemos que pensar con lógica, ¿sí? Entonces, en muchas de las cosas que vamos a ver después de histología, es la lógica lo que me va a dar la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, muy abusados con eso. Entonces, ¿dónde voy a encontrar mayor cantidad de vasa vasorums? En las venas. ¿Y qué vena es la que requiere más vasa vasorums? La vena La vena cava. ¿sí? La vena cava. Espero que se haya entendido. Profe, ¿y entonces cuál sería la vena que menos vasos necesitaría? Pues las vénulas, porque finalmente una vénula que está iniciando a partir de un capilar todavía puede difundir oxígeno porque no es un vaso grueso, es una vena muy delgadita. Las venas igual, como son venas delgadas, no tienen gran cantidad de músculo liso porque no lo requieren, ¿estás de acuerdo? Una vena no requiere músculo liso, pues con poquito oxígeno que le esté entrando a esos músculos es lo suficiente para poder sobrevivir. Pero como la vena cava es un vaso de grueso calibre, me estoy refiriendo a que el agujero que tiene es muy grande, aunque sus capas sean muy delgaditas, pues se requiere mucho vasorum porque esos músculos, ponle tú que los que están aquí a la orilla, sí les llega el oxígeno, ese pobre oxígeno porque es sangre desoxigenada. Pero las células que se encuentran hasta acá arriba no pueden ser alimentadas por el oxígeno que ha viajado por aquí. Entonces, es la razón por la cual los vasavasorums, observa, se encuentran en la superficie del vaso y se van hacia la profundidad, principalmente a las capas más superficiales del vaso, porque lo que está hasta lo profundo, por simple difusión de oxígeno, es más que suficiente para alimentarlo. Doctor, ¿Sí? ¿y en la vasa vasorum también va a haber drenaje? Sí, por eso están aquí pintante en color rojo lo que sería una arteria y en color azul lo que es una vena. Igualmente también no la pintaron, pero también vamos a tener vasos linfáticos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues espero que se haya entendido porque esto es lo que constituye a nuestros vasos en general. ¿Sí? Vamos a ver algunas particularidades. Por lo general, las arterias tienen paredes más gruesas y son de diámetro más pequeño que sus equivalentes venosos. Ya se entendió, ¿verdad? Las paredes de los vasos sanguíneos están compuestas por 3 capas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima está compuesta por epitelio escamoso simple, tejido conectivo subendotelial, colocadas en un eje mayor en sentido longitudinal. Debajo de esta se encuentra una lámina elástica interna. En vasos musculares están muy desarrolladas esta lámina elástica y va a tener como límite a la lámina elástica interna. La túnica íntima entonces termina donde inicia la lámina elástica interna. Y es lógico, ¿verdad? Aquí teníamos a nuestros epitelios, nuestra lámina basal y la lámina elástica interna. Perdón, el tejido conectivo subendotelial y este en color gris, la lámina elástica interna. Entonces, de aquí
de esto cafecito, verde y rosa es lo que compone nuestra lámina interna. Posterior, por encima de la lámina elástica interna, y la capa muscular es la capa media. Y por arriba de la capa muscular, lo que es el tejido conectivo, es la capa externa o adventicia. La túnica media, por lo general, es la capa más gruesa de la pared del vaso. Está compuesta de capas de músculo liso dispuestas de manera helicoidal. ¿Qué quiere decir esto de manera helicoidal? Que parece como un resorte, así como la que trae tu cuaderno. Ese resorte, así se van a ir acomodando estas células. Y las arterias musculares grandes tienen una lámina elástica externa, a diferencia de la túnica media de las células musculares que no tienen lámina externa. ¿Sí se entendió? En los capilares y vénulas postcapilares se reemplaza por pericitos. Entonces, aquí estamos viendo al vaso y estas cosas que parecen chipotes con estas extensiones, ¿saben aquí a mí qué me recuerda esto? A esas, no sé cómo se llaman esos ganchos que usan las mujeres para sostener el cabello, que parecen mariposas con dientes. Entonces, esta cosa es lo que las mujeres aprietan para que se pueda abrir los dientes donde va a ir su cabello, y esto sería el cabello. Entonces, en el caso de los capilares y las venas postcapilares o vénulas, la túnica media está siendo sustituida por esta capa que se denomina pericitos. Estos pericitos van a ser importantísimos a nivel renal, porque estos pericitos son los que le van a dar sostén al capilar y son los que van a impedir que se salgan los eritrocitos del riñón y no estemos orinando sangre. Porque a lo mejor no lo dije, pero ¿qué es la pipí? Es el ultrafiltrado de nuestra sangre. Quiere decir que la sangre, esos 6 litros, tienen que ser filtrados a través del riñón. Y todo lo que ya no nos funciona, todo lo que ya no nos es útil, es filtrado y es a lo que vamos a llamar orina. Entonces, ¿qué es la orina? Pues es un ultrafiltrado de nuestra sangre. De tal manera que si llevara eritrocitos, pues nos estaría diciendo que aquí hay un gran agujero. Es tan grande el agujero que cabe perfectamente un eritrocito. La túnica adventicia es la capa más externa de la pared de un vaso. Está compuesta por fibroblastos y fibras de colágeno. Estas están asociadas y están orientadas en su mayor parte de manera longitudinal. A ver, permítanme un momento. Permítanme un momento. Disculpen, pensé que me hablaban. Y estas se van a fundir con el tejido conectivo circulante. Y aquí es donde vamos a encontrar a los famosos vasa vasorums. Entonces, ya me quedó claro que los vasos sanguíneos tienen 3 capas: la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene diferentes constituciones. ¿Por ahí alguien iba a decir algo? No. No. Los vasa vasorums
es un sistema de irrigación que proporciona sangre de manera profunda a las venas y arterias de grueso calibre, siendo más frecuentes en las venas. Ya sabemos la razón del por qué. ¿Por qué fue que hay más vasorum en las venas? Por la Porque ausencia la de sangre Por la necesita, sangre, Porque no hay oxígeno. no hay oxígeno necesario. Porque no hay oxígeno suficiente para alimentar a ese vaso, ¿verdad? Y bueno, pues las arterias, ya vimos su clasificación. Arterias elásticas, también llamado arterias amortiguadoras, arterias musculares o arterias de distribución, arteriolas, también llamadas arterias de distribución, y metaarteriolas. ¿Por qué se les llama metaarteriolas? La palabra meta quiere decir fin, ¿estás de acuerdo? Llegó a la meta. Meta porque al final de una arteriola va a iniciar un capilar. Entonces, habíamos visto que empezaban con un calibre mayor, conforme avanzaban en los tejidos, se iba haciendo mayor, más pequeño ese calibre, hasta llegar a una arteriola que su calibre es mucho menor. Y un capilar, pues ya vimos que el calibre de este es muy, muy, muy reducido. En promedio, 10 micras es lo que mide el diámetro de un capilar. Entonces, ¿a qué se le llama metaarteriola? A la parte final de una arteriola. ¿Qué características va a tener una metaarteriola? Que así como hablamos de que hay tejido liso en forma helicoidal, en la parte final de la arteriola, este músculo liso tiene la forma de un esfínter. Entonces, en la forma de un anillo, en vez de ser helicoidal, es en forma de un anillo, y pues ya vimos que el sistema nervioso puede regular para que se contraiga o se dilate un vaso sanguíneo, y en este caso, para que cuando la sangre pase al capilar, pase con la presión correcta, porque ya vimos que solamente al ser una sola capa de endotelio los capilares, si la sangre llegara con mucha presión, se rompería ese capilar. No puede llegar con presión cero, porque si llegase con presión cero, los nutrientes que está transportando el capilar no podrían salirse del capilar, y las sustancias que se encuentran por fuera del capilar, que ya son los desechos de los tejidos, no podrían entrar al interior del capilar. Entonces, vamos a ver una clase especial donde vamos a ver que existen fuerzas, diferentes presiones para que los nutrientes se salgan del capilar y los desechos entren al capilar. Entonces, la presión con la que tiene que llegar la sangre a un capilar la va a regular la metaarteriola, y tiene que ser la suficiente presión para que se pueda llevar a cabo los mecanismos de los que ya vamos a hablar de intercambio. Por eso a los capilares se les llaman vasos de intercambio. Las arterias se van a clasificar en tamaño, tónica media, función principal. En arterias elásticas, que van a ser conductoras, y arterias musculares o de distribución. ¿Cuál es nuestra principal vaso de conducción o arteria elástica? La aorta es la principal, ¿sí? Arterias elásticas, la aorta, la arteria pulmonar, el tronco brachiocefálico, la subclavia, la carótida primitiva y las arterias ilíacas. Son las únicas arterias elásticas, ¿de acuerdo? Entonces,
es muy fácil recordar, porque de la aorta sabemos que sale el callado de la aorta, y del callado de la aorta salen los tres principales troncos: el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda. Y al final de la aorta, pues están las arterias ilíacas. La arteria pulmonar, pues sale directamente del ventrículo derecho y se va a dirigir hacia los pulmones. Son las únicas arterias elásticas que tenemos en nuestro cuerpo y también son denominadas entonces arterias de conducción. Van a tener, obviamente, por lo que ya explicamos hace rato, fenestraciones. ¿Qué son fenestraciones? A ver, busca en tu diccionario la palabra fenestra. Yo encontré que dice que una fenestra o fenestración es una estructura que presenta poros o morfología porosa. Muy bien, entonces pues ya vimos que había dos capas que tenían poritos, hoyitos, ¿cómo se llamaban? Era La lámina la elástica. lámina, ¿no? La lámina la elástica interna También. y la y la interna, ¿no? elástica externa, ¿verdad? Entonces, estas capas fenestradas las vamos a encontrar en estos tipos de vasos sanguíneos. Se llaman elásticas porque contienen elastina, y la elastina es una proteína de color amarillo. Estas se van a distender o se estira en la sístole y es una bomba subsidiaria en la diástole. Entonces, cuando viene la diástole, se regresa de golpe esa liga y ayuda a que se abra nuevamente nuestro corazón. Entonces, vean cómo todo tiene una razón de ser. Ya creo que esto me lo puedo saltar porque ya sabemos que las láminas elásticas y todos los vasos sanguíneos tienen endotelio. Entonces esto ya creo que ya no tiene mucho caso revisar. La túnica media en las elásticas son múltiples y concéntricas. Son láminas fenestradas de elastina. Aquí vemos en color gris esta capa que llamamos capa elástica interna y capa elástica externa. Va a tener entre 50 capas elásticas la aorta torácica y 30 en la porción abdominal. Como dijo su compañero, estos poros son los que van a permitir que el tejido no se me rompa, no se fracture. También va a tener capas finas de células de músculo liso orientadas circularmente, pero como aquí no me interesa que se distribuya la sangre, sino más bien que la conduzca, la cantidad de capas de músculo liso no son tan importantes. Y finalmente van a tener fibras elásticas de colágeno en una matriz extracelular llamada proteoglucanos. Esos proteoglicanos o proteoglucanos son proteínas con azúcares. Su túnica adventicia es relativamente fina, tiene fibroblastos, haces longitudinales de fibras de colágeno, una red laxa de fibras elásticas y microvascularizaciones, los llamados vasovasolos. Aquí estamos viendo nuestras diferentes capas. Estas que tienen como granitos son nuestras capas epiteliales. Obviamente es la luz del vaso
y el grosor de lo que es el tejido conectivo. Y habíamos dicho entonces que las fibras elásticas es de aquí hasta acá la capa interna y después la capa media y finalmente la capa adventicia. Las arterias musculares, ejemplos de ellas, las arterias braquiales, la femoral, la radial, popliteas, son vasos que van a tener en promedio 0.5 milímetros de diámetro. Y entonces, pues podríamos decir que son todo el resto de nuestras arterias que revisamos durante el curso. Con excepción de las anteriores, todas las que tú me quieras decir. Temporal superficial, maxilar interna, la que tú quieras decirme. ¿De acuerdo? Todas se van a denominar arterias musculares. Su túnica íntima, pues es igual, epitelio endotelial. La túnica media es la más gruesa, 3 a 4 capas de células musculares lisas y un máximo de 40 capas de músculo liso en las arterias musculares. 40 capas de músculo liso. Obvio, entre más largo sea el vaso, vamos a suponer la axilar, la humeral, son vasos largos. La radial, la cubital, son vasos largos. Esos requieren mayor cantidad de músculo liso. Pero, por ejemplo, la arteria radial, la que ya llega directamente al dedo, ya no va a requerir tanto músculo liso porque pues el trayecto que recorre es muy corto. Igual que lo anterior, está orientada de forma circunferencial, son haces musculares en sentido longitudinal entre las tres túnicas, células individuales rodeadas por lámina basal fenestrada, fibras elásticas, lámina elástica externa y terminaciones nerviosas. Prácticamente la imagen que vimos al inicio es la representación de una arteria muscular. ¿Por qué? Pues porque es la que más abunda en nuestro cuerpo. La adventicia puede ser más gruesa que la media, tiene fibroblastos, fibras de colágena con orientación longitudinal y se continúa con el tejido conectivo subyacente. Aquí vemos el ejemplo y pues hasta están indicando que tienen adipocitos, depósitos de grasa entre lo que es la túnica adventicia. Las arterias especializadas o arteriolas se encuentran en la transición de un tipo de arteria a otro, como la carótida externa, la axilar, la ilíaca primitiva, las arterias viscerales. Es cuando tenemos un vaso que va a bifurcarse y a originar otros vasos. Estas son de capa de músculo interno y todo es similar. Ya no les leo mucho porque toda la información es muy similar. Solamente lo que les acabo de decir con respecto a los diámetros. En el caso de las arteriolas, 200 micras a 40 micras de grosor, a diferencia de las arterias musculares que fueron 50 milímetros de grosor. La túnica íntima tiene endotelio, la túnica media, 2 o una capa de células musculares lisas. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene que recorrer una arteriola es muy cortita. Quiere decir que tu dedo, donde llegó la arteria radial, va a tener arteriolas, sí, muchísimas arteriolas para poder alimentar a todo ese músculo de tu dedo gordito. Aquí vemos un ejemplo de una arteriola. Y las metaarteriolas, que me interesaba que vieran que la túnica media tiene como función la de un esfínter. Aquí hay un ejemplo.
de esas metaarteriolas que tienen la forma como de un anillo que rodea al vaso sanguíneo. Aquí en color verde, ¿qué me están dibujando? Si esto es un capilar, el que es color rosa. Los pericitos. Linfocito. Los pericitos, los pericitos, efectivamente. ¿Podemos tener anastomosis? Sí. Y estas anastomosis van a ser importantes principalmente en la región de la piel. ¿Por qué? Porque la piel va a regular el calor de nuestro cuerpo, de tal manera que sabemos que la sangre arterial lleva mucho calor, en cambio la sangre venosa pues es prácticamente fría. Y haciendo una contracción de arteriolas y vénulas, podemos controlar el calor de nuestra piel. Entonces, ojo, estamos uniendo una arteriola con una vénula. Quiere decir entonces que entre ellos dos no existen capilares, ¿sí? No existen capilares, siempre es arteriola, capilar, vénula. En este caso es una anastomosis entre una arteriola y una vénula, ¿sí? Y este tipo de vasos sanguíneos que se encuentran en nuestra piel se les conocen como glomus. Y son los que van a regular la tonalidad de nuestra piel, el color rojo de nuestra piel. Esta hoja viene en tu libro y es el resumen de lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Ya hablamos sobre lo que son los nervios y estructuras sensoriales especializadas, el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo. Recuerda que el seno carotídeo es una dilatación de la arteria y es un baroreceptor. La palabra baro quiere decir presión. Barómetro es para medir la presión atmosférica. Entonces, es un baroreceptor que va a detectar la presión con la cual está llegando la sangre a la carótida interna. Y de esta manera poderse vasodilatar o vasoconstriñir nuestra carótida para que la sangre llegue a nuestro cerebro. Y el cuerpo carotídeo, que ya lo habíamos visto con anterioridad, está en la bifurcación de la carótida primitiva, en la bifurcación de lo que va a ser carótida interna y carótida externa. ¿Qué es? Es un quimioreceptor que detecta concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y del pH de la sangre. También tenemos cuerpos aórticos, que son algo similar a los cuerpos carotídeos. Pero estos cuerpos aórticos no tienen gran relevancia como los cuerpos carotídeos, pero también existen. Y van a estar situados en el arco de la aorta, entre el origen de la arteria subclavia y la carótida primitiva. Y son sus funciones similares a los cuerpos carotídeos. Van a haber concentraciones de oxígeno, CO2 y pH. Y finalmente los capilares. Aquí estamos viendo estos que son los eritrocitos. Entonces, cuando la sangre viaja por una arteria,
Son muchos los eritrocitos que van en el diámetro del vaso, pero cuando la sangre llega a los capilares, van a pasar uno por uno los eritrocitos a través del capilar. ¿Y por qué? Porque a mí lo que me interesa es que este eritrocito pueda soltar su oxígeno y que pase el oxígeno a los tejidos. Es por eso que tiene que pasar uno por uno, así como una garita donde te van a revisar, uno por uno tiene que ir pasando. Ya vimos que está conformado por células endoteliales, una lámina basal, su calibre entre 9 a 12 micras y representan el 25% de todo lo que es el lecho capilar de tu cuerpo, que el promedio dijimos eran como 700 metros cuadrados. Los pericitos, que ya vimos que son más abundantes a nivel de riñón, y el tipo de unión celular, uniones tipo nexo. ¿Y cómo se clasifican? Voy a tener 3 tipos de capilares. Capilares continuos. ¿En dónde los encuentro? Músculo, tejido nervioso, tejido conectivo. No tienen poros. Aquí vean ustedes cómo está un solo eritrocito al interior del capilar y esto que lo están representando aquí como un epitelio. Entonces aquí hay un epitelio, 2 epitelios, 3 epitelios, 4 epitelios. Fenestrados. Ya dijo su compañero que una fenestra es un poro. Entonces estos tienen hoyitos. ¿En dónde las encuentro los capilares fenestrados? En el páncreas, en el intestino, en la corteza renal, en las glándulas endocrinas. Estos tipos de capilares tienen un diámetro que es de 60 a 70 micras y van a tener diafragmas en sus poros. Aquí por dentro estamos viendo este diafragma. ¿A qué se refieren con que tienen diafragmas? Pues se parecen al sapito de la taza del baño. De tal manera que cuando tú le jalas la palanca, el sapito se abre y el agua escapa de la taza del baño. En este caso, cuando el diafragma se abre, la sangre puede filtrarse a través de estos poros. Pero vean el diámetro de un capilar, perdón, de un eritrocito. Es tan grande el tamaño de un eritrocito que no cabe por un diafragma. Y por eso solamente el plasma sanguíneo es el que se va a filtrar por estos poros. Y como ese plasma sanguíneo lleva sales que ya no requiere mi cuerpo, a ese plasma sanguíneo, que es prácticamente agua, es a lo que voy a llamar agüita amarilla. Y por último, los capilares sinusoidales. Sinu, que quiere decir seno, oides, parecido a un seno. Entonces, ¿qué es un capilar sinusoidal? Pues es un capilar zote. Vean el diámetro del capilar. No cabe un eritrocito, caben varios eritrocitos en este diámetro. ¿Cuál es la función de que tengan estos agujerotes? Que este eritrocito pase entre los agujeros del capilar. Recuerda que el eritrocito es un tejido que tiene cierta plasticidad, se puede moldear. Entonces, así como hay gente cuando se mete entre las rejas del metro, cabe perfectamente entre las rejas,
¿Por qué? Porque tiene la plasticidad para poderse moldear al diámetro de este agujero. Los eritrocitos jóvenes tienen muy poca cantidad de colesterol. Vas a aprender en bioquímica que el ciclopentano perhidrofenantreno, llamado vulgarmente como colesterol, así le podrías llamar a uno de tus pececitos. A ver, ciclopentano perhidrofenantreno, pasa por acá. Si se acumula colesterol en mi eritrocito, conforme van pasando los días de vida, sus paredes cada vez se van haciendo más duras. Y si la pared se endurece, es obvio que cuando va a intentar pasar por este poro, ya no lo va a lograr. ¿Qué va a suceder? Van a venir más eritrocitos que lo van a empujar y al momento de pasar se va a desgarrar su membrana. Y obviamente llega la muerte del eritrocito. Claro, llega el MP, el Ministerio Público, levanta el acta del muerto, llegan las natural killers y aprovechan a este eritrocito para reutilizarlo, sus elementos que lo conforman y llevar a cabo otras funciones de tu cuerpo. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de capilares? En el hígado. Entonces, ¿qué es la biliverdina? Pues la biliverdina es una sustancia producida por la bilis, pero esa sustancia biliosa está conformada principalmente por los elementos hemo o los elementos formes de un eritrocito. También se encuentran en la médula ósea. Obvio que cuando van a hacer un nuevo chamaco, tiene que pasar por un agujero de la médula ósea. ¿Por qué? Porque voy a tener células muy grandes llamadas megacariocitos y los eritrocitos. Entonces, al interior de la médula ósea, los eritrocitos todavía contienen núcleo y son células grandes. Entonces, cuando van a hacer un nuevo eritrocito, tiene que quitársele el núcleo. Como el núcleo hace que la célula eritrocita sea muy grande, no cabe por el agujero de la médula ósea. Cuando yo le quito el núcleo, es como pasa muy fácilmente en la médula ósea. Es la razón por la cual no te vas a encontrar eritrocitos con núcleo circulando por tu cuerpo. Si llegase a darse esa situación, tu cuerpo está en problemas. ¿En dónde más? En glándulas endocrinas y en tejido linfoide. Entonces, ¿cuál es la intención de estos capilares sinusoidales? Que los eritrocitos pasen por aquí y ya sea para que nazca un nuevo eritrocito o para que termine la vida media de un eritrocito. ¿Cuánto vive en promedio un eritrocito? En promedio entre 110 y 140 días de vida. Obviamente es un promedio, de tal manera que habrá quienes duren más y habrá otros que duren menos, pero en promedio 140 días. Y de esta manera se está reemplazando constantemente con nuevos eritrocitos. Y bueno, pues colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Preguntas? No. ¿Quedó claro para todos? Sí. 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 De hecho, ¿Sí? sí. Bueno, pues entonces con esto terminamos la clase del día de hoy y pues vámonos al superconcierto que vamos a tener por festejo del Día del Médico. Ya le pasé a su jefa de grupo el programa para que ustedes lo puedan revisar y pues se entretengan un rato escuchando música clásica, no reggaetonera, o tal vez reggaetonera de aquella época. ¿Sí? Bueno, pues
¿Algo que quiera comentar, doctor? No, yo creo que se dio lo básico. Obviamente es importante que recuerden que cada estructura que tienen nuestros vasos sanguíneos van a tener una función muy importante en cuanto a la regulación del flujo sanguíneo, que es obviamente determinante de la vida. Recordar que la capa endotelial, que es la capa ¿verdad? Que se encuentra en la luz del vaso, no solo es una capa que va a recubrir ¿verdad? Al vaso, sino que va a tener funciones importantes. Aparte de tener una inervación los vasos sanguíneos para una respuesta generalizada de un vaso, existen respuestas locales que son reguladas por sustancias que son liberadas por las células endoteliales. Estas sustancias son obviamente vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entonces, aparte de la estimulación nerviosa, las células endoteliales regulan obviamente el flujo sanguíneo. Y otras sustancias importantes son pues solamente que aquí se inicia la cascada de coagulación cuando hay alguna lesión, como decía el doctor, ¿verdad? De alguna célula endotelial, iniciando una señalización con la activación de las plaquetas, que son sustancias derivadas del endotelio. Entonces, vemos que no solo es una capa, sino que va a tener funciones importantes en la regulación hemodinámica del sistema cardiovascular. Obviamente, la importancia que tiene la capa muscular, como lo decía el doctor, es relevante, dado que vamos a ver que existe flujos preferenciales en algún momento, en alguna situación clínica. Los flujos preferenciales es salvaguardar órganos vitales y descuidar otros que no son vitales bajo enfermedades importantes donde puede existir una hipovolemia o una hipoperfusión. Y entonces tiene que haber una vasoconstricción muy importante en las metarteriolas para que el flujo no pase a la piel y todo ese flujo que tiene que ir a la piel se tenga que ir obviamente al cerebro, al riñón, al corazón, que son órganos vitales. Entonces es importante que todos estos aspectos de la histología lo recuerden bien, porque tiene obviamente una repercusión clínica. Por otro lado, también quisiera decirles que pues solamente la función de los capilares también es primordial en el reconocimiento de muchas de las enfermedades que vamos a conocer. Mucho del fondo de una nefropatía, de una cardiopatía, de una encefalopatía, en relación a enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular renal, tiene que ver muchísimo, como lo decía el doctor, ¿verdad? De alteraciones en los capilares. Y hablaba de fuerzas, ¿verdad? Que están regulando el control de los líquidos dentro de cualquier tejido. Esto lo hace ¿verdad? En conjunto, pues solamente el sistema linfático y el sistema capilar. Por lo tanto, ¿verdad? Es necesario que recuerden todos estos aspectos anatómicos microscópicos, porque cuando empecemos a hablar ¿verdad? De lo que son las presiones hidrostáticas, las presiones oncóticas, que aumenta la hidrostática, que disminuye la oncótica, pues esto tiene repercusión, obviamente, ¿verdad? En el fluido que está dentro de los capilares. Por eso, creo yo que es importantísimo que recordemos todo esto, ¿no? Como se los he dicho, creo que el doctor está dándoles todas las herramientas suficientes para que ustedes tengan las bases que requieren para que en un futuro próximo apliquen estos conocimientos en aspectos clínicos importantes, ¿verdad? Porque va a depender mucho de que tengan estas bases para que hagan un buen diagnóstico y un buen tratamiento para sus pacientes. Creo que nada más eso, doctor. Muy bien. Algo que me acabo de acordar y que es importante, en el tejido elástico, en el tejido endotelial, en la actualidad se le está estudiando muchísimo, porque se están descubriendo nuevas sustancias como las endotelinas, que son las que van a regular la presión sanguínea. Entonces, es un mundo completamente nuevo, lo que es el endotelio, y pues va a ser obvio que tú, ahorita que eres joven, vas a empezar a escuchar
cada vez más sustancias provenientes de este endotelio y que obviamente van a tener una repercusión probablemente en toda la hemodinamia de nuestro cuerpo, principalmente a nivel de presión sanguínea. Era lo que me Sí, acabo de recordar. y recordar ya rápido, ¿verdad?, que parte del proceso degenerativo del cuerpo implica la pérdida de elasticidad de aquellos vasos que son elásticos, ¿sí? Esto se le llama arteriosclerosis. Y no es otra cosa más que una pérdida del tejido elástico. ¿Se acuerdan de las dos capas, de la capa interna y la capa externa que tienen los vasos sanguíneos? Esa capa elástica ya se va llenando en esos poros que tenía de colágeno. Y al ya perder esa característica de malla, pierde la capacidad de ser contráctil. Y a esto le llamamos, ¿verdad?, pérdida de la confianza vascular. La pérdida de la confianza vascular implica que ya aquellos vasos que son de amortiguación, que tienen que, en el momento que se contrae el ventrículo izquierdo, tienen que amortiguar esa presión, de repente ya no la pueden amortiguar y los pacientes con arteriosclerosis presentan hipertensión sistólica. Es común en los adultos y se habla hipertensión sistólica del adulto. Y es un cambio, ¿verdad?, de tipo histológico en las arterias de los pacientes con edad avanzada. Esto lo tenemos que reconocer porque una cosa es la hipertensión arterial como tal y otra cosa es la hipertensión sistólica del adulto, que tiene que ver con una pérdida de la confianza por alteraciones de las capas elásticas que cubren a nuestras arterias. Bien, doctor. Sí, y creo que nada más para que ellos puedan diferenciar, no es lo mismo arterioesclerosis que ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Claro. La arterioesclerosis es cuando se empiezan a endurecer nuestros vasos sanguíneos por presencia de colágenos de tipo fibrilar e inclusive también de moléculas de calcio que endurecen a los vasos sanguíneos, y la ateroesclerosis, donde la palabra atero quiere decir mantequilla, cuando nuestros vasos empiezan a tener una capa de otro tipo de tejido, que nos lo va a explicar un equipo al final del semestre, donde va a cambiar el diámetro del vaso por la presencia de este tejido en forma de manteca. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferenciación entre arterioesclerosis y ateroesclerosis. ¿De acuerdo? Sí, recuerden que la aterosclerosis, como bien dice el doctor, ¿verdad?, son placas de colesterol que se van formando a través de los años. Ustedes ahorita seguramente ya tienen placas de colesterol en sus arterias, porque eso es desde el nacimiento y tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos. En México tenemos una muy mala alimentación caracterizada, ¿verdad?, por grasas saturadas. Entonces, eso está originando, ¿verdad?, que el subendotelio empiece a tener alteraciones, ya lo veremos después, entre lo que son las lipoproteínas, que son, ¿verdad?, derivados del colesterol, en donde pues solamente empieza a haber alteraciones importantes de estas lipoproteínas, se empieza a formar, ¿verdad?, alteraciones en el subendotelio para que después esas alteraciones surjan o emerjan sobre la pared endotelial, rompan la pared endotelial, ¿verdad?, y entonces pueda protruir esas placas de colesterol que pues van a tener muchas consecuencias, entre la obstrucción de la luz, como decía el doctor, pero también la formación de coágulos incitos por la ruptura de las células endoteliales y querer reparar esas rupturas. Entonces, vean que es muy importante que para cuando den esta plática, pues tengan presente toda esta anatomía microscópica que les ha referido el doctor. Bien, pues ahora sí creo que ya hemos terminado. Entonces, bonito fin de semana, muchas felicidades. Es su primera vez para la mayoría de ustedes. Y pues nos vemos entonces la próxima semana, donde revisaremos la microestructura del corazón. Entonces quiero que revisen en los capítulos del libro que les envié las características de este tejido que es músculo estriado cardíaco. Si pueden encontrar las diferencias entre músculo estriado cardíaco contra músculo estriado esquelético, para que cuando llegues a soma, pues llegues con todo el poder. Y bueno, más o menos ya sabemos algunas características del músculo liso, que no va a ser estriado. Entonces,
Si pueden encontrar la diferencia entre la palabra músculo liso y músculo estriado, mucho mejor. ¿Sale? Entonces ahora Pues- sí, chicos, nos vemos. Y los felicito, creo que hubo una mejor participación. Sí, yo también. Creo yo que si seguimos así, pues vamos a llegar a buen puerto. Felicidades doblemente por su participación y por el Día del Médico. Así es. Gracias, igualmente. Gracias. 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 El próximo jueves. Profe, Feliz fin de rápidamente semana. me podría decir que el otro músculo era el estriaco esquelético. Sí, hay dos tipos de músculo estriado. El estriado cardíaco y el estriado Y teníamos que buscar sus músculo. diferencias, ¿no? Sí, ver las diferencias entre un estriado esquelético y un estriado cardíaco. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Qué los diferenciarán uno del otro? ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí, creo que sería todo. Nos vemos y cuídense de esta pandemia. Ojalá no pasemos otra vez a semáforo rojo. Bien, pues adiós. Depende mucho de los jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Luego. luego. Gracias. Hasta luego y felicidades, doctores. Muchas Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. ¿Listo, Doc? Vámonos. No lo escucho. Sale, nos vemos, Doc. Creo que se apagó hoy, ¿verdad? Perdón. Sí, no se preocupe. Nos Nos vemos. estamos viendo. Cuídese mucho. Igualmente, bonito fin de semana y muchas felicidades. Bye.